Señor, en esta hora queremos darte las gracias a ti una vez más, porque nos permites juntos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad. Pedimos, Señor, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, para que tu palabra encuentre, Señor, ese lugar donde dé fruto abundantemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Les pido, hermanos, si podemos abrir nuestras Biblias en el Salmo 73. Nosotros sabemos que muchos de los salmos los escribió ¿quién? David. Pero también hay algunos salmos que no fueron escritos por David, como este Salmo 73. Lo escribió Asaf. Y si nosotros nos preguntamos, ¿y quién es Asaf? Bueno, pues Asaf era un levita que servía en el tabernáculo. Además, él ministraba en la presencia de Dios. Era uno de los músicos principales. Era jefe de adoración. Mire cuántas credenciales tenía Asaf. Vamos a ver el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué es lo que está declarando Asaf? Que sin lugar a dudas, el Señor, Dios, es bueno. Es bueno para con Israel. Es bueno para aquellos que son limpios de corazón. Está hablando del Señor. Ahora, verso 2, hermanos. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Ahora ya no está hablando del Señor, ahora está hablando de él, porque dice, en cuanto a mí, ¿qué le sucedió a Asaf? Por poco y se desliza. Por poco y resbala. Por poco cae. Y dice aquí, ¿por qué? No hemos leído por qué. Pero la pregunta que surge es, si Asaf era jefe de adoración, músico principal en el tabernáculo, era levita y servía delante de la presencia del Señor, ¿cómo es posible que casi se deslizó, que casi resbaló? Pues la respuesta está en el versículo número 3. Así es que vamos a leerlo. ¿Por qué casi se deslizaron sus pies, hermanos? ¿Por qué casi resbaló en sus pasos? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice la Escritura que este hombre de Dios, siervo de Dios, apartó su mirada de donde debía estar puesta. ¿O no es así? Claro que el versículo no nos lo dice de esta manera, pero cuando él nos dice que vio la prosperidad de ¿quiénes? De los impíos, quiere decir que ahora su mirada ya no estaba puesta en el Señor. Él empezó a ver y volteó sus ojos con los arrogantes, imagínense. Volteó a ver a los impíos y cuando eso sucedió, casi se desliza, casi resbala. ¿Qué sucedió? ¿Qué surgió cuando Asaf puso su mirada en los arrogantes? ¿Qué sucedió cuando puso su vista en los impíos? Surgió algo en su corazón. Y dice la Escritura que tuvo envidia. ¿Usted sabe lo que es la envidia? ¿Usted ha envidiado algo? ¿A usted le han envidiado algo? ¿Verdad que sí? Sabemos lo que es la envidia. ¿Y eso es algo bueno? ¿Eso es agradable? Oiga, la envidia carcome. La envidia destruye. Pues esto es lo que el buen Asaf estaba sintiendo en su corazón, ¿verdad? Envidia cuando puso su mirada en aquellos que eran arrogantes e impíos. Eso fue lo que sucedió con Asaf. Y podríamos decir, ¡qué bárbaro Asaf!
¿Cómo voy a creer que estando en la presencia del Señor haya hecho eso? Hermano, ¿sabe que eso nos puede pasar a nosotros también? Que estando en la presencia del Señor, casi se deslicen nuestros pies, casi se resbalen nuestros pasos. ¿Por qué? Porque hemos apartado la mirada de Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahí es en donde debe estar nuestra mirada. Pero a veces es fácil ver que algunos prosperan y entonces empezamos a observarlos y decimos, pero si se portan bien mal, pero si mira todo lo que hacen, ¿cómo es posible? Eso no es justo. Y nos volvemos jueces. Pues debo decirle que en los siguientes versículos, Asaf describe tanto a los arrogantes como a los impíos. Y él está hablando de cómo son. A nosotros nos puede suceder, hermanos, así es que debemos de estar alertas. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? Así es de que vamos a ver qué sucedió con el buen Asaf en el versículo 21. Porque ya sabemos que tuvo envidia. ¿Qué dice el versículo 21 de este Salmo 73? Se llenó ¿de qué cosa, hermanos? De amargura. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mire, la amargura puede manifestarse con punzadas en el corazón. Así era la condición de Asaf. Ahora, hermanos, ¿qué es el alma? ¿Qué encontramos en el alma? Nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y está diciendo Asaf, se llenó de amargura mis emociones, mi voluntad, mi intelecto, porque está diciendo, se llenó de amargura mi alma. Hermanos, la amargura no respeta nada. Se mete a donde nosotros le demos oportunidad. Y lo que encontramos nosotros aquí en el versículo 21 es que Asaf permitió amargura en su alma, al punto que hasta sentía punzadas, dice la Escritura, ¿verdad? Punzadas en el corazón. Hermanos, ¿será bueno que recordemos qué dice Proverbios 4:23? ¿Alguien se recuerda qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Casi se deslizó, dice Asaf. ¿Por qué? Porque tuvo envidia, porque se puso a ver lo que no debería de ver y permitió que su alma se llenara de amargura. Ya después, más adelante, dice, hasta que comprendí el fin de ellos. Y estando en la presencia del Señor, las cosas cambiaron. Pero hermanos, la enseñanza que encontramos con Asaf nos tiene que servir a nosotros. Lo que sucedió con Asaf puede suceder con nosotros. Cuando dice la Escritura, miren que no los engañen, está diciendo también, es que los pueden engañar. Por eso miren que no los engañen, porque hay la posibilidad de que intenten engañarlos. Así es que lo que vemos en Asaf nos tiene que dar una enseñanza a cada uno de nosotros. Cada vez que estemos platicando y que empecemos a ver a los arrogantes, que empecemos a envidiar a los impíos, hermanos, es necesario que hagamos un alto, porque estoy segura que el Espíritu Santo va a estar redarguyéndole su corazón para apartar esa mirada del lugar equivocado. Amén. ¿Qué es la amargura, hermanos? Yo busqué varias definiciones. Usted vamos a ver de las que yo lea aquí cuál coincide con la definición que usted tiene sobre amargura. La Real Academia Española dice que la amargura es un sentimiento de tristeza, un sentimiento de aflicción, un sentimiento de disgusto.
tristeza, aflicción o disgusto, que son muy diferentes las tres. Encontré otra definición acerca de amargura. Es algo áspero y desagradable. Pregunta, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer semillas? ¿De cuáles les gustan? Las pepitas, nuez, pistaches, almendras, semillas de limón, semillas de naranja, ¿no? ¿Por qué esas normas? Porque son amargas. Pero encontré una definición más, que dice que la amargura es una elección. Usted elige, yo elijo la amargura. Es una elección y es una elección contraria a la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. La amargura no es algo que Dios desee para sus hijos. Debemos ser libres de la amargura. ¿Por qué? Porque elegir la amargura es elegir algo contrario a la voluntad de nuestro Dios y a su naturaleza. Nuestro Dios no es amargado. Él no. Amén. Bien, la palabra amargura, mis hermanos, en el hebreo es la palabra mara o mará, que significa amargo. Significa amargura, pero también significa cruel. Esta palabra también significa cruel. Y la palabra amargura, mis hermanos, en el griego es la palabra picria. Picria. Ahora, ¿por qué digo cuál es en hebreo y cuál es en griego? Porque la escritura fue escrita en hebreo, pero también fue escrita en griego. Así es que cuando nosotros encontremos esa palabra al estar leyendo las escrituras, podamos decir, estoy en el Antiguo Testamento y dice algo de amargura, es la palabra mara. Pero si estoy en el Nuevo Testamento y encuentro algo que tiene que ver con amargura, entonces sabré que viene de esa palabra griega que es picria. ¿Y qué significa esta palabra picria? Ya sabemos que es amargura, pero ¿cuál es el sentido? Describe una acritud. Ponga atención porque no estoy pronunciando mal, no es actitud, es acritud. Describe una acritud punzante y dolorosa asociada a la ira y al resentimiento. De ahí viene la amargura. En el griego, todo eso significa en el griego. En lo que fue escrito el Nuevo Testamento, en griego. Una acritud punzante y dolorosa asociada tanto a la ira como al resentimiento. Y como yo sé, hermanos, por lo menos yo no utilizo la palabra acritud todos los días, así es que les voy a decir que es acritud. Acritud es la aspereza o brusquedad en el carácter. Eso es acritud. Aspereza y brusquedad en el carácter y en el trato. ¿Le ha pasado a usted? No sabe por qué, pero una persona lo trata a usted con brusquedad. ¿Lo trata a usted de una forma áspera? Eso es acritud. Ese carácter áspero y brusco. No solo en el carácter, sino en el trato. Así es de que nosotros podríamos decir que esta palabra picria describe la aspereza y la brusquedad en el carácter de una forma punzante y dolorosa que se asocia tanto a la ira como al resentimiento. Eso es de la palabra en el griego. Ojalá que sabiendo esto, hermanos, fuéramos libres de la amargura, ¿verdad? Pero esto solamente es un conocimiento. Ningún conocimiento que quede en nuestra mente va a ser bueno
si no viene a nuestro corazón y produce un fruto digno de arrepentimiento. Un fruto que manifieste y que muestre que esa palabra que estamos recibiendo del Señor está cayendo en una buena tierra. ¿Por qué? Porque está dando fruto. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué viene la amargura, hermanos? Si deberíamos tener cuidado de esto. ¿De dónde viene la amargura? La amargura al corazón puede venir por muchas causas. En el caso de Asaf, ¿cuál fue la causa, hermanos? La envidia. Así es que Dios nos libre de aceptar en nuestro corazón ese sentir de envidia. No lo permitamos. Esa es una de las causas, la envidia. Pero también la amargura, hermanos, puede venir como resultado de las pérdidas. Y todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, hemos experimentado pérdidas. Porque son pérdidas no solamente de posesiones, sino de personas. Pérdidas en personas, pérdidas en posesiones. Y vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos es Esaú. Vamos a Génesis capítulo 27, versículos del 30 al 36. Antes de que lo leamos, hermanos, quisiera darles el contexto de este momento que vamos a leer. Ya había sucedido que Esaú le vendió a su hermano Jacob su primogenitura. Eso ya había sucedido. Él tenía hambre. Jacob había hecho un guiso rojo. Más adelante dice que era un plato de lentejas. Y tenía Esaú hambre. Y Jacob, pues le dice, te doy el plato de comida si tú me das tu primogenitura. ¿Qué debía haber dicho Esaú? ¿Estás loco? Es un privilegio, es un honor. Hay algo especial por ser el primogénito. Sin embargo, lo que nosotros vemos en el texto es que a Esaú no le interesó. De hecho, está registrado en la Escritura que Esaú menospreció la primogenitura, porque él dijo, ¿para qué me servirá? ¿De qué me va a servir ser el primero? Eran cuates, pero nació primero Esaú. Así es de que Isaac llega el momento en que va a bendecir a su hijo mayor. ¿Quién era el hijo mayor, hermanos? Esaú. Así es que manda llamar a Esaú y le dice, hijo, es momento de bendecirte. Ve, caza un animal, prepara ese guiso que tú ya sabes que a mí me gusta mucho. Y entonces vienes, lo como y te voy a bendecir. Así es de que él sale obedeciendo a su papá, pero su mamá, Rebeca, escuchó lo que le dijo Isaac a Esaú. Se dice, ¿verdad?, que como Esaú era así más aguerrido, se iba a la cacería, estaba más alejado de su mamá. Sin embargo, Jacob estaba más apegado a su mamá. Y entonces se le ocurre a la buena Rebeca decirle, mira, hijo, te vas allá, le dice a Jacob, vas y me traes unos cabritos. Yo voy a preparar el guiso que a tu papá le encanta. Yo sé cómo lo hace tu hermano Esaú. ¿Para qué, mamá? Para que te bendiga a ti. No, mamá, porque si mi papá lo descubre me va a maldecir. No te preocupes, hijo, que tu maldición caiga sobre mí. Tú haz lo que yo te estoy diciendo. Mamá, yo soy lampiño y mi hermano es bien velludo. No te preocupes, te voy a poner encima unas pieles de animales. Mamá, pero yo huelo diferente. No te preocupes, yo te voy a poner el vestido que tengo aquí de tu hermano. Y todo eso se dio de esa manera. Así es que cuando llega Jacob delante de su padre Isaac, pues olía a Esaú. Se sentía como Esaú. La comida sabía a la comida de Esaú. Aunque Isaac decía, pero como que la voz es de Jacob. Podríamos estar pensando, pues que no lo vio. Hermanos, había perdido la vista. Isaac había perdido la vista. Así es que lo que él hizo fue olerlo, fue tocarlo, comer y lo bendijo. Y aquí es donde vamos a leer
Génesis 27 del 30 al 36. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Esaú no vio salir a Jacob, no lo vio salir. Y le dice en el verso 32, entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y no me puedo echar para atrás. Dice la Escritura: yo le bendije y será bendito. Así como los reyes cuando lanzaban un edicto y se daban cuenta los reyes que los habían engañado o que no les habían dado la información correcta o completa, un rey no podría decir: no, ya ese edicto que mandé ya no sirve. No podía hacer eso porque era su palabra. Lo que hacían los reyes es hacer un nuevo edicto. ¿Se recuerdan cuando iban a matar a todos los judíos con la reina Esther? El rey había lanzado un edicto que podían matar a todos los judíos. Pero no podía decir, cuando descubrió que lo había engañado aquel hombre, él no pudo decir: ya no vale, táchenle, rómpanlo, hagan. No, ya ese no. Ya no era posible porque era su palabra. Pero entonces sí pudo hacer otro edicto en el que dijo: ese día todos los judíos se pueden defender. Eso era con la bendición, hermanos. Ya lo había bendecido, dice: yo le bendije y será bendito. Verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga Mara. Una muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. ¿No había dicho él: ¿para qué me sirve la primogenitura? La primogenitura venía con la bendición también. Pero ahora él dice: bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño. Efectivamente fue con engaño. ¿Sabe por qué? Porque Jacob sí valoraba la primogenitura. Él sí valoraba la bendición. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Atención, hermanos. Se apoderó de mi progenitura. ¿Así fueron las cosas? ¿Jacob se apoderó de su primogenitura o él se la vendió por un plato de lentejas? Estemos atentos a las palabras que está diciendo Esaú. Se apoderó de mi progenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿Alcanzaré algo yo? Eso él lo está diciendo desde su amargura, porque había clamado con una muy amarga exclamación. Esa es la forma en la que Esaú está pidiendo. ¿Qué fue lo que perdió Esaú, hermanos? Recapitulemos. ¿Qué fue lo que perdió? La primogenitura que él vendió y la bendición. Él clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Él deseaba vengarse de su hermano. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que esa amargura con la cual exclamó lo llevó a desear la muerte de su hermano. Pero no de que alguien lo matara, de matarlo él,
de vengarse él. Él aborreció de tal manera a Jacob que deseaba matarle. ¿A dónde lo llevó su amargura, hermanos? A aborrecer y a desear la muerte de alguien más. Así es de que, hermanos, ¿la amargura nos llevará a algo bueno? No, de ninguna manera. Mire, y no podríamos decir, bueno, pero es que también Jacob, ¿cómo pues engañó a su padre? Es que no estamos hablando de eso, porque pues también estuvo mal, ¿verdad? Pero no estamos hablando específicamente de eso, sino de la actitud de Esaú, de lo que surgió en su corazón cuando se dio cuenta lo que sí valía la primogenitura. Segundo ejemplo, dijimos Noemí. Y vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Sabemos la historia, hermanos. Se fueron con su esposo y sus 2 hijos a la tierra de Moab. Haga de cuenta como el sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Lot. Se fue a Sodoma. Aquí Noemí, su esposo y sus hijos se fueron a Moab, a tierra de sus enemigos, a tierra idólatra. Hacia allá se fueron. ¿Y qué dice el versículo número 3, hermanos? De Ruth, capítulo 1. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Aquí ya no está perdiendo una posesión, como era lo que tenía Esaú, que poseía la primogenitura. Aquí lo que ella está perdiendo es a una persona. Ella está teniendo una pérdida de su esposo. Verso 5. Porque después se casaron, los 2 hijos se casaron. Y murieron también los 2, sus hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Como cultura general, hermanos, recordemos qué significa Malón: enfermedad y languidez. Por si quiere ponerle, si le gusta el nombre para algún hijito, para algún nietecito, que le quiera a usted poner Malón, le está diciendo enfermedad y languidez. Y su hermanito, Kelión, bueno, con ellos se esforzaron un poquito más. Kelión significa fragilidad y debilidad. Como que no fueron los mejores nombres para sus hijos. Pero eso dijimos que solo era cultura general. Recordar qué significa. Verso 20. Conocemos la historia, sus 2 nueras se quieren ir con ella, ella les dice que no. Una sí se regresa, pero la otra dice, no me digas que te deje. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Conocemos ¿a quién? A Ruth. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Por qué regresó Noemí con Ruth a Belén? ¿Por qué regresaron? Porque ya Dios había visitado la tierra. Ellos se habían ido, pero ahora se enteran que Dios ha visitado la tierra y entonces regresa. Pero no regresó sola, regresó con Ruth. ¿Pero qué dice el versículo 20, hermanos? Porque cuando la gente la vio, miren, ahí viene Noemí. ¡Qué emoción! Bien, dice el verso 20. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Pues que no se llamaba Noemí, hermanos. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Qué es lo que está diciendo? Llámenme amargura. Eso es lo que ella está diciendo. Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, ella solita se llamó a sí misma amargura. Aunque ella se está llamando amargura, ella no es culpable. ¿Quién es el responsable? El Todopoderoso. ¿No lo leímos así? Según ella, pues. Sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, Dios es soberano. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él no viene a quitarnos nada. Él toma lo que a Él
le pertenece. Y si nosotros no lo entendemos, si no entendemos la soberanía de Dios, nos vamos a amargar. Si nosotros decidimos no aceptar, nos vamos a amargar, como pasó con Noemí. ¿Sabe que la amargura, hermanos, puede cambiar nuestra identidad? ¿Sabe qué significa Noemí? Dulzura. ¿Y qué es lo contrario a dulce? Amargo. Su nombre significa dulzura, pero ella dice, llámenme amargura. Ya no me llamen dulzura, llámenme amargura, porque el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Fueron ellos los que tomaron la decisión de irse a esa tierra. Hermanos, nosotros no podemos responsabilizar a Dios de nuestro dolor. De lo que estemos viviendo, no podemos responsabilizar al Señor. El Señor no es responsable de nuestro dolor. Más bien, Él es el Dios de toda consolación para cuando tenemos dolor, desesperanza. Él es Dios de toda consolación. Y Noemí no quería ser consolada. No quería que le siguieran llamando por su nombre. Ella decidió cambiar su identidad. Hermanos, que la amargura no cambie nuestra identidad. Porque podemos estar en la iglesia y amargados, cumpliendo normas, cumpliendo reglas, costumbres tal vez. Pero si en nuestro corazón hay amargura, hermanos, estamos mal, muy mal. Dios es el Dios de toda consolación. Y tenemos dos ejemplos: la pérdida de la posesión de la primogenitura de Esaú y la pérdida de los seres queridos de Noemí. ¿Cuál fue el resultado de esas pérdidas en Noemí? Amargura. Transformar, cambiar su identidad de quién es ella por la amargura. Ya dijimos que por envidia. Ya dijimos por pérdida de posesiones o pérdida de seres amados. Pero también puede haber amargura en nuestro corazón, hermanos, por falta de perdón. Es que usted no sabe, hermana, lo que me hicieron. Falta de perdón. ¿A quién le conviene perdonar? A nosotros. Porque somos nosotros los que vamos a ser libres. No perdonar, hermanos, nos ata, nos esclaviza, no nos permite crecer en lo que Dios quiere. Así es que la falta de perdón, hermanos, también es una causa por la cual viene la amargura. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es que lo primero es que me ofendieron, hermana. Usted no sabe. Me ofendieron y esa ofensa generó una herida en mi corazón, en mi alma. Y me generó dolor. ¿Qué hay que hacer? Perdonar. Lo antes posible. Es necesario. Porque si no perdonamos la ofensa, hermanos, entonces nos quedamos con la ofensa, con la herida y con el dolor, acrecentándose en el corazón. Cuando nosotros decidimos perdonar, somos libres de la ofensa, libres de la herida y libres del dolor. Pero si decidimos no hacerlo, por eso hablamos de la falta de perdón, entonces nos quedaremos con la herida y con el dolor. Y cuando nosotros estamos en esa condición, hermanos, vamos a decirlo, cuando alguien está en esa condición, cuando alguien está así, entonces se genera ya no solamente sentimiento de, ay, me hicieron daño, sino se convierte en un resentimiento. La falta de perdón, el decidir no perdonar nos va a llevar a un resentimiento. Y como alguien podría tener una definición muy específica del resentimiento, pues yo me di a la tarea de buscar sinónimos de la palabra resentimiento. Y un sinónimo de resentimiento, mis hermanos, es rencor
Otro sinónimo es ira no resuelta. Airaos, pero no pequéis. Resuélvelo. Te puedes enojar, pero resuélvelo. Ira no resuelta es un sinónimo de resentimiento. Y uno más, odio. Y alguien podría decir, no, yo no odio. Pero si no amo, entonces, pues me es indiferente. Imagínense que el Señor nos dijera a nosotros, ustedes me son indiferentes. No, ¿verdad? Entonces, la ira no resuelta, el odio y el rencor son sinónimos del resentimiento. Ese que se genera cuando no hemos perdonado. ¿Sí nos queda claro entonces? Y de ahí entonces, ¿qué deberíamos de hacer, hermanos? Ahora no solamente debemos perdonar, ahora tenemos que pedir perdón. Ahora es necesario pedir perdón por lo que hemos permitido en nuestro corazón, porque si resentimiento es ira no resuelta, es odio y es rencor, y lo hemos sentido en nuestro corazón, es tiempo que pidamos perdón. Ya no solamente perdonar la ofensa para ser libres, sino pedir perdón por lo que hemos permitido. Si no lo hacemos, entonces generamos un sentimiento de justicia. El que la hace, si sabe, el que me la hace, la paga. Generamos ese sentimiento de venganza. ¿No leímos hace unas semanas? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, tú no metas las manos. No te metas, yo daré el pago. Así es de que generamos cuando decidimos no perdonar y permitimos luego esos sentimientos, resentimientos, y entonces estamos cayendo en pecado, hermanos. Tenemos que pedir perdón. Y si no lo hacemos, entonces nos volvemos los justicieros, ¿verdad? Porque tenemos todas las herramientas, las armas y todas las justificaciones para buscar venganza, para buscar justicia por mi propia mano. Y de ahí, hermanos, estamos a un brinquito de la amargura en el corazón, igual que Asaf. Estamos a un paso de la amargura. Es tiempo de que pongamos freno, que examinemos nuestro corazón y digamos, Señor, escudriñame, examíname. Yo ya me examiné, Señor, pero examíname tú. Y perdón por lo que sí sé. Porque, hermanos, eso de que si en algo te he ofendido, Señor, claro que lo hemos ofendido. Por supuesto que sí lo hemos ofendido. No perdonar es ofensa contra el Señor, porque Él nos ha dado una indicación. Amén. ¿Se acuerda que fueron las palabras de Asaf? Se llenó mi alma de amargura. La falta de perdón nos lleva a que nuestra alma se llene de amargura. Así es que, hermanos, es necesario reflexionar. ¿Hay falta de perdón en mi vida? ¿Qué dice Proverbios 14:10? El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Qué conoce el corazón? Cuán amargada está el alma. Y aunque el corazón es engañoso y perverso, el corazón sabe. Así es que, hermanos, no nos engañemos. Podremos engañar a alguien, pero nosotros solitos, qué locura, tratar de engañarnos nosotros solos. Hermanos, no debemos justificar nuestra amargura. Isaías 5 y versículo 20. Estoy diciendo que no debemos justificar nuestra amargura, porque muchas veces cuando hablamos con alguien dice, pero es que tú, déjate cuento, me vas a entender porque estoy amargada. Mira, es que me hicieron esto y esto otro, ¿y en qué momento perdonaste? Porque ahora vas a tener que pedir perdón por lo que has permitido en tu corazón. ¿Qué dice 5:20 de Isaías? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo, Mara, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esos que tratan de justificar su amargura, pues si no es tanto, es hasta medio dulce. ¡Ay!, dice la Escritura, de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de aquellos, hermanos, que intentan justificarse a sí mismos! ¡Ay de aquellos! Hermanos, dice la Escritura que los que hacen iniquidad, los que hacen su propia voluntad, hacen esto: afilan. ¿Usted sabe lo que es afilar? Los que hacen iniquidad afilan su lengua como una espada. Y lanzan palabras amargas como flechas, como saetas. Salmo 64, versículos 2 y 3. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Hermanos, si se hablan palabras amargas, pues es que hay amargura en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso dice Mateo en el capítulo 12, verso 34, ¿verdad? De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Así es que esos inicuos, esos que hacen iniquidad, que están afilando su lengua como que fuera una espada para hacer daño, y que van a estar lanzando esas palabras amargas como que fueran saetas, como que fueran lanzas. ¿Por qué lo hacen? Porque hay amargura en su corazón. Hermanos, cada vez que hablemos, chequemos qué estamos haciendo. ¿Estamos lanzando saetas como palabras amargas? Dios nos guarde. En el libro de Oseas, hermanos, encontramos algo que habla sobre la amargura, pero que es sumamente delicado. Oseas capítulo 12 y versículo 14, la primera parte, está hablando de Efraín. Voy a leer desde el 13, mis hermanos. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué? Con amarguras. Por eso yo decía, Oseas está mencionando algo sumamente delicado que tiene que ver con la amargura. Porque nosotros somos capaces de provocar a Dios con nuestras amarguras. Por eso debemos ser libres. ¿O cuántos de los que estamos aquí queremos provocar a nuestro Dios? No. Dios nos libre, hermanos. La amargura es una provocación contra nuestro Señor. Es una provocación contra Dios. No es que nada más usted se está haciendo daño, sino que usted está provocando al Señor, como lo hizo Efraín. En la amargura, hermanos, uno se justifica. Es que yo tengo razón para ser como soy. Tú no sabes todo lo que yo he vivido. Y buscamos las maneras para justificarnos. En la amargura, hermanos, nosotros buscamos a quién echarle la culpa. Adán se la echó a Eva, ¿cierto? En la parábola de los talentos, el que guardó el talento le echó la culpa a su señor. Es que tú eres hombre que te enojas, que eres muy duro, pues mejor lo escondí. O sea, él no era el responsable, él echó la culpa a su señor. En la amargura, hermanos, nosotros siempre buscamos a quién echarle la culpa. Es más, se la echamos hasta Dios. Es que en esta grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fueron las palabras de Noemí. En la amargura, hermanos, perdemos nuestra identidad. Ya no me digan Marta, ahora díganme Mara. ¿Cómo?
nuestra identidad no podemos perderla. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que dice, ¡ay, ahí viene fulanita! No, está bien amargada. ¡Qué triste! Porque la amargura, hermanos, se ve, se siente. Hermanos, no podemos aceptar en medio de la amargura el consuelo de Dios. Jacob no quería ser consolado cuando le dijeron que su hijo José había muerto, que no era cierto. Pero esa fue la información de sus hermanitos. Y él no quería ser consolado. Hermanos, cuando estamos en esa amargura, en esa condición de amargura, no aceptamos el consuelo ni de Dios ni de nadie más. Déjenme solo. Y algo más, hermanos, cuando tenemos amargura, buscamos quien nos la pague. Buscamos venganza. Hemos visto hasta este momento puros pasajes de Mara. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12 y versículo 15, hermanos, por favor. Vamos a ver qué es lo que dice el escritor de Hebreos 12, 15. ¿Se acuerda cómo era amargura en griego? Picria. Picria. Lo que encontremos en el Nuevo Testamento será esa palabra que nos hablaba de la acritud, ¿sí? Acritud, ese carácter terrible, ese trato desagradable por completo. Hebreos 12, 15. ¿Qué dice el 14? Este versículo lo leímos hace unas semanas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros hablamos de que debíamos de ser santos, que debíamos buscar la santidad y que debemos permitir la santificación que el Señor nos da, porque decíamos que sin santidad nadie verá al Señor. Y recordamos que sin fe es imposible agradarlo. Y eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Sigan la paz y la santidad. Sigan la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Continúa diciéndoles, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, eso es delicado, hermanos. Eso es delicado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo sería posible eso? Continuemos leyendo. Que brotando alguna raíz de amargura, picria, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, estén atentos. Hermanos, sigan la paz con todos y la santidad. Estén atentos. ¿Por qué? Para que no vayan a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y buscaba yo de los comentarios de los estudiosos de las Escrituras que esa expresión es para que no vayan a dejar la fe. Para que no dejen la fe, porque no es la fe, no la recibimos por gracia. ¿No es gracia de Dios? Tengan cuidado, estén atentos, no se distraigan, mirad bien, que no vayan ustedes a dejar la fe. Ahora, dice que brotando una raíz de amargura. ¿Cuántas veces ustedes han tenido una plantita en casa que ustedes no saben de dónde salió? Cuando habla del corazón, del alma, ¿cómo es posible que pueda brotar, germinar o surgir de la nada? ¿Será posible? ¿O no será acaso que permitimos por ahí una semillita chiquitita de amargura? Porque no fuimos capaces de resolver una situación por falta de perdón,
por ahí una envidia que de repente por ahí me surgió, por una pérdida que aunque yo digo, ay no, sí es Señor, Señor, tú eres el dueño de todo, pero por dentro estoy reclamando. ¿No será esa semillita que en algún momento brotó? Porque dice que brota. ¿O no dice así, mis hermanos? Brotando. Si brota es porque estaba ahí adentro, hermanos. En algún momento cayó ahí. Por eso es lo importante de que examinemos nuestro corazón. Y que digamos, Señor, yo examino mi corazón, pero tú también examíname y háblame. No quiero ni una semilla, aunque sea pequeña, ni de envidia, ni de no resolver situaciones de pérdidas, ni de falta de perdón, Señor. No deseo que vaya a brotar en mí una raíz de amargura. Y la raíz está enterrada, hermanos. Tuvimos que haber dado acceso a una semillita de amargura para que pueda brotar, para que llegue un momento y brote. Así es que tengamos cuidado. La raíz de amargura, dice la Escritura en este pasaje, que nos estorba. La amargura, hermanos, nos estorba, pero hace algo más. Contamina a los que están a nuestro alrededor. Nos estorba y contamina a los demás. Permítanme leerles, hermanos, este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Contamina, envenena a otros la amargura de una persona. ¿Ha hablado usted alguna vez con una persona con amargura y cuando usted se va, usted está cansado? ¿Y se va usted hasta de malas? Y usted dice, pues yo estaba bien, ¿qué pasó? Se contaminó, porque la amargura contamina. La amargura envenena. Efesios 4:30. Ya nos estamos dando cuenta que está tremendo eso de la amargura, ¿verdad? Que no tenemos por qué darle cabida en nuestras vidas. Efesios 4:30. Ya casi terminamos, hermanos. Y de verdad yo deseo que usted esté incómodo, no porque ya es tarde, sino porque la palabra del Señor lo incomode. Una vez una señora me dijo, no, a mí no me hables de esas cosas feas. A mí háblame del amor de Dios, háblame de las promesas. A mí no me hables que yo que yo tenga que cambiar. Pues ese es el reino. Es el reino. Dios efectivamente nos recibe tal y cual somos, pero no pretende que nos quedemos así. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque Dios no desea que continuemos como estábamos. Sí nos aceptó cuando llegamos, hechos una piltrafa humana. Sí, nos aceptó, nos amó, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros y éramos pecadores. Y así nos recibió, pero no pretende que nos mantengamos de esa manera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Efesios 4:30, ¿lo encontró? ¿Qué dice la Escritura? Efesios 4:30. Ni no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo? Sí, ya lo dijimos en ocasiones pasadas. Podemos apagarlo, entristecerlo. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Y cuando hacemos nuestra voluntad, lo entristecemos. Cuando decidimos hacer lo que a nosotros nos parece en contra de lo que Dios ha establecido, lo estamos contristando. Cuando, hermano, usted recibió a Cristo, cuando usted se rindió al Señor, cuando aceptó ese sacrificio maravilloso en la cruz por el perdón de sus pecados, porque se arrepintió usted, tiene que arrepentirse de esos pecados, dice la Escritura que usted fue sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos leyendo. Él mora en nosotros y nosotros somos el templo
del Espíritu Santo. Y como somos templo del Espíritu Santo, por esa razón leamos el versículo 31. Como somos templo del Espíritu de Dios, quítense de vosotros toda amargura. Quítensela. No es el Señor el que la va a quitar. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Porque acuérdese que la amargura es una decisión propia. Así es que quítese de vosotros toda amargura, enojo. ¿Se acuerda del resentimiento? Ira. ¿Se acuerda del resentimiento? Gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Hermanos, yo soy responsable de quitarme toda amargura. Amén. Hay una versión que dice en lugar de amargura, veneno. ¿Se acuerda de la Nueva Traducción Viviente? Que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. La ira, el enojo, la gritería, también debemos desecharla, hermanos. Es que así somos en la familia. No podemos justificar ni la ira, ni el enojo, ni la gritería. Aunque digamos que así somos todos en la familia, pero no en la familia de Cristo. Porque hemos sido transformados y renovados. Hermanos, ¿qué es la maledicencia? Porque ahí dice también, quítense la maledicencia. La maledicencia es la costumbre de hablar mal de alguien. La costumbre de, no es que de repente habló mal, no, es la costumbre ya de hablar mal de alguien, criticar sus defectos, murmurar o difamar con una intención, dañar su reputación. Eso es maledicencia y dice el escritor de Hebreos, quítensela también. ¿Y qué es malicia? Ay, ¿no es lo mismo? No, porque las está mencionando una y después la otra. La malicia es la disposición del corazón que se deleita en el mal, en la mala voluntad deliberada que busca causar daño. Es la astucia con la que se disimula una intención dañina. Así es que, hermanos, el llamado esta mañana, esta tarde ya, el llamado es a desechar la amargura. Ya vimos que no nos sirve para nada. Más bien nos destruye. Más bien nos puede alejar de esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Debemos desechar la amargura porque es una provocación contra nuestro Dios. Porque es un estorbo a nuestra vida espiritual, hermanos. Porque contamina a los que me rodean. Porque me aleja de la fe verdadera. Porque me roba mi identidad, la amargura. Porque no permite el consuelo del Señor en mi vida. Así es que, hermanos, es hora de que examinemos nuestro corazón. Y no nos justifiquemos, ni nos engañemos. Amén. Lo vimos en el Antiguo Testamento, pero lo hemos visto en el Nuevo también. Quítense de ustedes esas situaciones, esa amargura. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, queremos dar gracias por tu palabra. Por recordarnos, Señor, que cuando permitimos la amargura en nuestras vidas, te estamos provocando a ti, Señor. Nos destruimos, Señor. Nos alejamos del propósito y contaminamos a otros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Nos convenza de lo que tenemos que cambiar, Señor. Y que ponga en nosotros tu Santo Espíritu, el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Queremos caminar contigo en santidad, Señor. Libres de toda amargura. En el nombre precioso de Jesús. Oramos, Señor, atesorando tu palabra. Y que tu palabra en nuestras vidas dé mucho fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una semana preciosa en el Señor. Amén.